hablamos de las alergias. Partió septiembre y con ello, ¿verdad? Muchas veces el malestar constante de tener que sonarnos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es de los meses más complicados alérgicamente hablando? En lo que vamos a tratar con nuestro experto especialista, el doctor Óscar Venegas, inmunólogo, director del centro ISCAR. ¿Cómo está, doctor? Qué bueno que pueda hoy día estar con nosotros comentando sobre esta afección que a muchos nos molesta. Buen día, en primer lugar, contento del amanecer de hoy día. Con una frase resumo lo de ayer, ¿no es cierto?, en la cual todos participamos, ¿ya? Así es. Vox Populi, Vox Dei, y hay que hacer caso cuando la mayoría, digamos, tenemos o hemos planteado otras opciones. Nada más. Así es. Entremos al tema. Sí, entremos al tema. Todos los lunes le comento, doctor, que nosotros nos enfocamos en temas que puedan ser interesantes para la gente que nos está acompañando en casa. Y por lo mismo me gustaría, bueno, agradecer esas flores que nos trae para, obviamente, ejemplificar sobre las alergias, qué tan protagonistas son esas maravillosas flores que, por ejemplo, tenemos ahí y cómo poder definir el concepto de lo que son las alergias. Claro, en general las alergias se conceptúan desde el punto de vista de la salud humana como fenómenos secundarios a la sensibilización. Primero, uno se sensibiliza a lo que llamamos un alergeno, que es una sustancia que puede ser un alimento, que puede ser algún contaminante ambiental de la casa, o como vamos a hablar hoy en día, un contaminante ambiental de exterior, como son los pólenes en esta época del año, que ya empezamos nosotros a notarlo, por ejemplo, en los vidrios de las ventanas, ¿no es cierto? Increíble cómo se han adherido, o en los vehículos, ¿no es cierto? Una capa de polen que no es polvo, un polen amarillito que lo empezamos a notar, digamos, desde mediados de agosto y ahora ya es bastante fuerte. Y ahí hay un tema importante a dejar claro. Las flores no todas generan problemas de alergenicidad a través de sus pólenes. Porque hay dos tipos de flores y por eso me atreví a traer algo de ornamento. Uno son las flores entomófilas, aquellas flores bonitas, ¿no es cierto?, cuya polinización fundamentalmente ocurre, ¿no es cierto?, a través de insectos, ¿no? Y estas flores son bastante atractivas, como vemos la mayoría de las que está acá, ¿no es cierto?, son aromáticas, puesto que tienen que atraer a los insectos que al ir por el néctar, como en el caso de las abejas, entre otros insectos, se adhieren estos pólenes, que son más o menos grandes, me refiero sobre 10 micrones, son pegajosos, ¿no es cierto?, y son pesados. Y estos los transportan a otras flores cuando van buscando néctar de flor en flor. Esas son las flores entomófilas, las que son de flores bonitas, cuyo polen es transportado por insectos. Pero esas raramente dan alergia. Las flores que dan alergia son las flores, por decirlo en forma más amable, poco agraciadas, ¿no? Tiene que ver entonces con justamente porque lo conversábamos tras el programa, y las flores que son estéticamente menos bonitas, menos atractivas, son las que más ocasionan alergia. Así es, puesto que la polinización ocurre a través de la aerotransportación, a través del aire, ¿no es cierto? Estas se llaman flores anemófilas. Es el aire el que transporta, porque sus pólenes son pólenes pequeños, ¿no es cierto? Son livianos y no son pegajosos. Son aerotransportados. Y esos son ¿A qué nos los referimos con el aerotransportado? El viento los transporta ya para ir en su proceso biológico de miles de años de multiplicarse. Ahora, dentro de estos pólenes anemófilos, de flores poco agraciadas, por ejemplo, acá entre medio este lindo macetero con flores que básicamente es un ciclamen pérsico, las flores, pero acá hay otras flores igual, ¿no es cierto?, como ven el detalle, que son flores de pólenes anemófilos. Son flores poco agraciadas, son flores igual, pero cuya polinización es aerotransportada, y eso corresponde, ¿no es cierto?, a la vallica. También está la festuca, que son pastos, digamos, corresponde a las llamadas gramíneas. Pero también están las malezas, que también tienen pólenes, que también son transportados por vía aérea, por el aire. Y de esa forma, estos pólenes pequeños, ¿no es cierto?, los inhalamos. Ahora, todos inhalamos pólenes. No es que los pólenes vayan a buscar a la gente alérgica. A uno u otro, sino que todos obviamente, naturalmente, estamos expuestos a respirarlos, ¿no? Claro, la diferencia, Connie, la audiencia,
está en las personas que tienen sensibilidad a algunos polen. Esas son las que desarrollan en el tiempo inflamación. Claro, ¿cómo saber quiénes somos los más sensibles? Con los síntomas, obviamente, de las alergias, ¿no? Lo primero es en todo que hacer médico es la clínica. Son los síntomas que básicamente en este caso es congestión ocular, picazón, ojitos rojos, congestión nasal, estornudo, descarga nasal, rinorrea que se le llama de moco, vía posterior hacia atrás, y sobre todo una tendencia a la respiración bucal, ¿ya? Porque la nariz está tapada. Y un tono de voz, que lo empiezo a cambiar yo ahora, ¿ya? Que es una voz con obstrucción nasal. ¿Ya? Una voz que se me dificulta porque está la nariz congestionada. ¿Ok? Ahora, eso lleva a es producido por una reacción inflamatoria en la mucosa nasal y conjuntival. En primer lugar. En segundo lugar, en pólenes más pequeños que son capaces de llegar a la vía aérea baja, los pulmones pueden generar tos e incluso obstrucción o síntomas que van llevándonos más hacia procesos asmáticos, bronquiales. Claro. Pero lo más frecuente, Connie, son las expresiones de rinoconjuntivitis alérgica, en este caso primaveral, claro, porque son por estos pólenes de flores poco agraciadas, que no son aromáticas, como es el caso de las flores, digamos, de pino, aromo, que empiezan ya a predominar en esta época, y sobre todo las gramíneas, los pastos. Claro. ¿Qué pruebas se realizan hoy día para poder detectar si es que efectivamente somos alérgicos o al polen, claro, o a una gran cantidad de cosas? Claro, ¿cierto? Que podrían justamente contribuir a que seamos alérgicos. Ante estos síntomas, lo más importante viene siendo, ¿no es cierto?, en primer lugar la clínica, que tenga síntomas que sean atribuibles a un proceso alérgico, y eso puede confundirse a veces con un resfrío, pero la diferencia es que muy raramente un cuadro alérgico va a generar fiebre, pero los resfríos generan fiebre, claro, generan sensación como de apaleo, ¿ya? Porque son infecciones virales. Las reacciones alérgicas no, pero se cruzan algunos síntomas como es la picazón, el estornudo y la congestión y la tos. Pero la diferencia es que no hay alergia, y lo otro es que es persistente en los días. Pasan los días y va persistiendo, ¿ya? Eso es lo primero, que nos haríamos una prueba, pero nos orienta a aplicar dos grandes metodologías que se usan hoy día en el mundo para identificar, digamos, los cuadros alérgicos. Uno que es el test cutáneo, ¿no es cierto?, que es un test que se aplica con un sistema de prick o lanceta en la piel, ya sea en el antebrazo o en el dorso, ¿no es cierto?, y con el cual uno puede saber en un lapso de tiempo corto, después de aplicado, estamos hablando menos de una hora después de la aplicación, si hay una reacción a la sustancia que se puso. Esto sí, con sus controles de histamina, sus controles negativo y positivo, y uno identifica ahí claramente si hubo una reacción a qué alergeno, a qué polen en estos casos, ¿ya? Y la otra son las pruebas en sangre, ¿ya?, que son más específicas, pero también tienen un costo un poco mayor. En resumen, lo más aplicable es los test cutáneos, y solamente las pruebas de sangre se dejan para las situaciones en las cuales no se puede aplicar los test cutáneos por condiciones puntuales que tenga el paciente. Claro. No ¿el embarazo también, por ejemplo, no había problema en realizar este tipo de test? Es que a veces hay personas que tienen muchas alteraciones inflamatorias en la piel, claro, entonces no puede aplicarlo. Pero como concepto, las primaveras vienen todos los años, y estas primaveras se prolongan hacia el verano, y la polinización en nuestra área geográfica, ¿no es cierto?, abarca desde agosto prácticamente a febrero. Ya. Y eso lleva, en primer lugar, lo que son las gramíneas, aromos, ¿no es cierto?, que ya empezaron a ponerse el cerro amarillo, ya después vienen los pinos, ¿no es cierto?, y árboles. Ahí estamos viendo en imágenes algunos árboles, pero hay unas ¿verdad?, flores bonitas que esas no causan alergia. Son, ahí vemos a nuestro alrededor de la ciudad, unos pólenes en nuestras zonas, digamos, en Nahuelbuta, en la cual ahí también.
Y aquí nuestra preciosa foto de la universidad en la cual tenemos Nuestra una maravillosa mezcla. Universidad de Concepción, Claro. que también, ¿cierto?, en esta temporada causa un poco más de alergia con el hermoso, ¿cierto?, Claro, y estas pasto y flores imágenes, que hay. claro, nuestro copihue, ¿no es cierto?, que hay que destacarlo, que La es una flor flor nacional. que no produce alergia. ¿Ya? No produce No alergia. tenemos problema entonces de... Las flores bonitas no producen alergia porque son polinizadas por los insectos, como se muestra ahí, una abeja, ¿no es cierto?, que está saliendo de una flor. ¿Ah? Eso en general, digamos, por eso me ha permitido compartir algunas imágenes de nuestra zona, Excelente. también para destacar, digamos, que tenemos áreas hermosas a recorrer, ¿ya? Pero las personas que tienen problemas alérgicos también pueden recorrerlas, pero deben tener un tratamiento, digamos, que evite una sintomatología que desencadene no solamente molestias, sino que puede desencadenar una obstrucción de bronquios o la incomodidad de tener un habla dificultosa, por ejemplo. ¿Ya? Doctor, ¿y cuáles son los principales tratamientos que nosotros podríamos tener para poder controlar esta alergia que a veces de verdad que molesta al nivel de no poder soportar, estar todo el rato Claro. sonando, ¿no? Esta excesiva mucosidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con la loratadina, desloratadina? Claro. ¿Cómo es que tenemos que ir cambiando y renovando este tratamiento para que nos siga haciendo efecto en el tiempo? ¿Hay que ir parándolo? Cuéntenos detalles de eso. Claro, antes de entrar a terapias o ese tipo, Ya. o recetas esas, ¿no? Lo principal es que la persona tenga claro, o lo más posiblemente claro, a qué es alérgico o alérgica. Ok. ¿Ya? Y eso pasa por la consulta a su médico tratante o a su centro de salud, digamos, público o privado, respecto a si estos síntomas son de alergia, objetivar esto, y es un procedimiento de profesionales que permite identificar a qué es lo que es alérgico. Luego de eso, evitarlo, pero imposible evitar la primavera, no sé que se vaya a vivir a la Antártida, una Claro. zona muy extrema, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero no, lo primero ahí, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de los seres humanos seguimos viviendo en nuestro mismo hábitat, en el cual año a año estamos expuestos a esto, y estas personas que tienen alergia deben iniciar un tratamiento con lo que usted mencionaba, entre otros medicamentos, que se denominan antihistamínicos. ¿Por qué? Porque bloquean el mediador químico principal de la alergia, que es la histamina. Ya. Y es la histamina la que va a generar los principales síntomas de picazón, rinorrea, estornudo y la sensación congestiva, tanto de ojitos como de nariz, ¿no? Ok. Y esto tanto en niños como en personas adultas, incluso personas adultas mayores también tienen exacerbaciones de síntomas cuando tienen alergias primaverales. Ahora, el uso de los antihistamínicos hay que tener cuidado porque lo ideal es que sea indicado por un profesional, digamos, médico, digamos, que vea, porque hay una gran plataforma de medicamentos antihistamínicos que tenemos en nuestro, digamos, disponibilidad a nivel público y privado, y no todos son iguales. Hay algunos antihistamínicos que son más útiles, en este caso, Connie, para situaciones de tomarlos en la mañana y no tener problemas de enlentecimiento, digamos, durante el día, porque algunos producen algo de sueño. Entonces esos son más de uso en la noche, etcétera. O sea, ahí va el criterio en la indicación de un profesional médico. Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, es la inmunoterapia. Ya cuando se sabe que la persona tiene una alergia y esta alergia es muy rebelde, muy sintomática, una vez evaluado, se puede, ya identificado el alergeno, los alergenos, se puede hacer una terapia con vacunas para desensibilizarlo. Pero ese tratamiento que se llama inmunoterapia es de mayor duración, pero también tiene un mejor, digamos, logro en la medida que se es bastante fiel en hacerlo, pero no es de corto plazo, ¿ya? Lo a corto plazo es usar un antihistamínico que sea adecuado al modo de vida de la persona, sea un niño, un escolar, universitario, o una persona que va todos los días a su trabajo, ¿no es cierto?, y llega ya congestionado. Claro. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, lo primero es a diferenciar los síntomas de un resfrío. Ya. Lo que es alergia ya lo describí, ¿no es cierto?, de lo que es un resfrío, que va a tener malestar general y fiebre. Y lo segundo es consultar a un profesional médico para que clínicamente lo oriente y vea la pertenencia o no de solicitar un test cutáneo o una determinación en sangre de anticuerpos específicos a lo que se sospecha.
¿Te fijas? Ahora, dentro de las patologías, digamos, de las enfermedades, las alergias son una patología que en los últimos 50 años o 60 años ha ido en incremento en la población a nivel mundial y también en nuestro país. ¿Por qué razón va en incremento? Claro, porque... ¿Existen nuevas especies de flores o simplemente porque...? No, porque los estilos de crianza y de vida nuestra han cambiado. ¿Ya? Y hay una invitación, sobre todo a la teleaudiencia que tiene crianzas pequeñas. ¿Ya? No los desvinculen de la naturaleza. ¿Ya? En nuestra región, por ejemplo, existen hermosos parques. Sáquenlos desde pequeños, porque es la exposición desde un inicio la que permite la tolerancia a esta sustancia. No es que el niño o la niñita esté hiperprotegido y después salga, ahí se va a sensibilizar. Eso está dentro de lo que se conceptúa hoy día como teoría de la higiene. Claro. La crianza demasiado, comillas, higienizada y encerrada, no es saludable, claro. Exacto. No es saludable desde el punto de vista inmunológico. Nos embarrábamos siempre en la naturaleza, corriendo. Claro. Y hoy día, claro, estamos mucho más como encerrados en los departamentos, las casas, entonces obviamente hay menos contacto con la naturaleza y obviamente mayor posibilidades de que nos den las alergias porque no hay ese contacto con las flores y con... La invitación es a no olvidar nuestros orígenes. Y nuestros orígenes prehistóricamente fueron precarios, estábamos inmersos en el medio natural en el cual los nuestros sobrevivieron. Y sobrevivieron gracias a dos cosas: a las capacidades que evolutivamente desarrolló nuestro cerebro y al efecto protector de la tribu. ¿Ah? Eso en líneas generales. ¿Ya? Pero el cambio en los estilos de vida, comillas, de la modernidad o el posmodernismo, basado fundamentalmente en el miedo, no es lo más adecuado. La desvinculación de la crianza del medio natural, de los bosques, de los parques, es lo más saludable, es lo más nefasto. Saludable es estar e inmiscuirse en la naturaleza desde pequeño. O sea, la invitación es desde estos periodos que ya empieza a mejorar el clima. Tuvimos un año con un invierno lluvioso, aún estamos en el año, pero tenemos un despertar primaveral que es independiente y que empieza el 21 de septiembre, es una definición humana de calendario, pero el proceso de primavera de la estación ya empezó y eso es evidente en nuestro entorno. Por eso el tema es relevante y me gustó, digamos, conversarlo, porque obviamente en la medida que mejoramos nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, también mejoramos nuestros procedimientos con los demás y consigo mismo. Sí, no, a nosotros nos parece fundamental que haya podido tomarse el tiempo de estar con nosotros. Hay gente que nos está escribiendo a esta hora de la mañana a nuestro WhatsApp para así poder entregarle algunas consultas que ellos van teniendo durante la mañana. Así que vamos a leer aquí, dice: buenos días, ¿cuántos días dura en el cuerpo el efecto de una picadura en una persona alérgica? En general, una picadura de un insecto, lo más frecuente creo que son las pulicosas y las pulgas. ¿Ya? Y también no olvidemos en nuestra región las picaduras de los zancudos, digamos, ahí pasado noviembre hacia el verano. ¿Ya? Hay un efecto que es directo del veneno de los insectos, que es el efecto irritativo, la roncha irritativa que pica y arde, pero el efecto del veneno, eso no es de alergia. Y ante eso lo que hay que hacer es aplicar hielo local, algo helado, frío, de inmediato. ¿Ya? Se puede usar antihistamínico, pero el efecto es bien relativo. Es mejor el hielo inmediatamente en la zona de las picaduras. Apenas la percibamos, ¿no? Para que los vasos sanguíneos se contraigan, ¿ya?, y no difundan el veneno. Porque el insecto que picó lo hace para buscar sangre nuestra. Las pulgas, ¿no es cierto?, los zancudos. Entonces su saliva contiene sustancias irritantes para nosotros. Y lo que hay que hacer es neutralizar rápido el efecto sobre los vasos sanguíneos aplicando hielo y se produce una vasoconstricción de los capilares, ya de la zona vascular. Y eso evita la diseminación. Lo primero. Ahora, ¿cuánto va a durar ese efecto irritativo? No debiera durar más de un día. Ahora, si esto persiste mucho tiempo, ahí uno podría estar pensando que hubiera un cuadro alérgico,
subyacente a la picadura. La picadura. ¿Te fijas? Pero eso también tiene que ver con la evolución. Pero lo primero antes de la picadura de insectos en nuestro medio es aplicar hielo local. Eso, entonces, el mejor consejo que nos puede dar nuestro especialista. ¿Vamos con otra pregunta, doctor? Vamos. Pues. Va. Dice, hola, buenos días. ¿A qué edad se desencadenan las alergias? En general, La gente, buenas preguntas. No, bien. Cierto, qué bueno que participen. Nos gusta que participen. Claro, por ejemplo, en ese sentido, no, interesante este sentido. Mira, la edad a la cual se puede generar un cuadro alérgico es desde la etapa de lactante, ¿ya? Porque es un proceso de sensibilización que muchas veces, por ejemplo, en el caso de alimentos, puede ocurrir y se ha ido investigando hoy en día a través de la alimentación de la madre, puede inducir una reactividad alérgica a futuro en el lactante, ¿ya? Por eso es importante, digamos, y destaco en otro aspecto, el control profesional del embarazo, de la gestación, ¿ya? Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, tiene que ver con el control pediátrico del niño, ¿ya? El médico que mejor va a conocer, o la médico que mejor va a conocer la salud del niño es su pediatra. Y el consejo para las mamás y los papás es no picotear dentro del mundo pediátrico. Digamos, actívense con un pediatra y tenga una buena relación con él, porque ese conocimiento es entre ese lactante y el médico tratante del niño, que es el pediatra. Ahora, ¿qué tan precoz puede ser una reacción alérgica en un niño? Puede ser incluso dentro del segundo o tercer mes de vida, puede ya tener reacciones, por ejemplo, a algunos alimentos, y por eso el privilegio de amamantar. Ese es otro aspecto importante que quiero destacarlo. En la salud del niño, la lactancia materna es fundamental, ¿ya? Y por algo se llama etapa de lactante, el que lacta. Recuerden, en el primer año de vida se habla de alimentación complementaria al privilegio de amamantar de la madre al hijo, ¿ya? Eso se ha estudiado y tiene un efecto protector, no solamente en retardar, sino que atenuar la expresión de enfermedades alérgicas en la infancia. Eso también quiero plantearlo. Así que precocidad puede ser bastante precoz la expresión de un cuadro alérgico. Doctor, le agradecemos de verdad la posibilidad de que haya podido hoy día acompañarnos en este día tan especial para nuestro programa, donde siempre priorizamos el tema de la salud, donde la gente pregunta y donde obviamente van conociendo y entendiendo cosas tan importantes como combatir nuestras alergias en esta época del año. Así que tenga una gran semana y nos vemos en una nueva oportunidad. El agradecido soy yo de compartir, digamos, con la comunidad en la cual uno vive, ¿ya?, a través de un medio de comunicación que no solamente entretiene, educa, como es la radio y televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Gracias a usted, un hermoso día.